Amigos, bienvenidos a un episodio más de Artelópolis, este espacio de ADN Noticias, donde hablamos de arte, los hacedores pues, de esta disciplina, los temas que tienen que ver. Y estamos en unos momentos cumbre, precisamente, en donde la atención pública está vertida en un asunto artístico vinculado con el arte, la colección Gelman, y la verdad que esta mesa no la tiene ni Obama. No la tiene ni Obama, de verdad. Me siento enormemente privilegiado porque hayan aceptado. Jimena Apisdorf, gracias por estar aquí, una divulgadora y promotora del arte y la cultura imprescindible. Si no la siguen en redes sociales, por favor, háganlo. Gabriela Mosquedo, también una periodista, gestora y curadora, directora de museos, además de a esta plataforma fantástica, fundamental para pues entender qué se está generando. Sofía Margarita Provencio, la conocemos muy bien como una analista política, como una activista, pero también siempre vinculada y ligada a los temas del arte. Sofía, gracias por estar aquí. A la orden. Y Alfonso Miranda Márquez, quien es historiador, crítico, gestor y director del Museo Sumaya. Muchísimas gracias. Un placer. Pues yo comenzaría lanzando esta pregunta, a ver si uno por uno la contestan o en colectivo. ¿Alguno de ustedes tiene algo en particular contra el gobierno? No. Bueno, o sea, más allá de lo normal, no. Porque pareciera, y ese es el discurso que además a lo largo de los últimos días ha tomado fuerza, que este tema se está tomando y se está utilizando para atacar al gobierno federal, pues como si no fuera legítimo el interés de pues un grupo de ciudadanos en la cultura, ¿no, Sofía? Y a ver, yo diría que es una falacia que esto es para atacar al gobierno, aunque sí haría un bemol diciendo que lo que sí se ha hecho es señalarle sus torpezas, la falta de una comunicación efectiva, de respuestas claras, o sea, eso sí es una crítica puntual en estos momentos al gobierno. Creo que sí tienen una obligación de transparencia. Totalmente. No han cumplido con esa obligación de transparencia a cabalidad. Al contrario, como que mandan mensajes por pasillos y luego cuando dan entrevistas dan información que es falaz. Entonces, yo creo que más allá de atacar al gobierno en este escenario, de menos de mi parte en la cancha, la crítica más puntual, ya entraremos al tema ya del manejo de la colección y del marco legal que tienen, pero a mí lo que me parece, o sea, a estas alturas del partido increíble es que nadie haya salido a decir, a ver, calmantes montes, aquí está el papel, esto es lo que pasó, ¿no? Nadie se preocupe, estas son las fechas, aquí están las autorizaciones, y entonces lo que eso hace, pues que todos los que estemos aquí presentes pensemos es, pues que no hay tal cosa. Porque además sorprende, no sé si coincidan, que un tema como este llegue 3 días a la mañanera, a la conferencia matutina, un asunto de los museos, del arte, pues difícilmente es tocado en un escenario como este. Y aquí llega, y además insisten, ¿por qué no han querido entender? ¿Por qué no han querido oír? Cuando la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, ha hablado y lo ha explicado en redes sociales, en entrevistas, por donde ha podido. Mal explicado. Mal explicado, pero aparte, a ver, yo creo que un punto muy importante es que no es una crítica a este gobierno o a este color. Es una crítica que viene de 7 sexenios. O sea, 7 sexenios que se han hecho así como de, toma la papa caliente, tómala tú, yo me hago como que no oigo. Y ayer en la columna, en el artículo que salió en el New York Times, citaban a Arturo Saucedo, y creo que es la mejor cita para esto. Están esperando a que se nos olvide. Sí, o sea, la apuesta es a que eventualmente digan 2028 pase, venga a lo mejor, y ya después, ay, quién sabe qué pasó, ya se les olvidó, ya pasó todo esto. Y la verdad a mí sí me sorprende que este tema esté llegando a la mañanera 3 veces, porque creo que una cosa que ha pasado con los últimos presidentes es que no tienen interés por la cultura, lo más mínimo. O sea, yo nunca vi a López Obrador yendo a abrir una exposición o en un museo, pero bueno, vive en Palacio Nacional, no sé si eso cuenta como museo. Claudia Sheinbaum, es tan increíble que ella fuera a ver la exposición, así como nos estuvo recalcando esta Claudia Curiel, hoy, vayan. Porque nadie había ido, y entonces ya había 50,000 visitantes, y también en esa entrevista nos preguntaron dónde estábamos hace 20 años, y Gaby
el asunto no es de hace 20 años, es de hace 28 y desde hace 28 es un tema que está en la conversación. Yo creo que tenemos un gobierno que está muy mal acostumbrado a no rendir cuentas, porque ahí es parte indispensable de la labor pública, ofrecer la información cuando se te pide, ¿no? Entonces, no es que no queramos escuchar, es que nomás nos han dado comunicados que dicen, todo está bien, como todo está bien, pero no te dan los documentos. Y en México se sabe que operamos pues en un sistema de desconfianzas. O sea, ¿tú me vas a decir que está bien? Bueno, pero enséñame el papel. No han enseñado ningún papel. Y el que tenemos, el convenio que sí se filtró porque alguien lo soltó a través de transparencia. O sea, ellos no han ofrecido ningún documento, ninguna explicación clara. Simplemente nos han dicho que están actuando en el marco de sus responsabilidades legales y no podemos saber si eso es cierto o no. Y yo no creo que haya sido en realidad a través de transparencia. Eso dicen, pero no hay tampoco. Bueno, lo dijo Reforma. Por eso, pero yo creo que no fue a través de transparencia. Una de las cuestiones me parece que se han logrado articular movimientos que tienen una pluralidad y ante todo siempre se ha dicho en cartas, en podcast, en entrevistas varias, que es un grupo disímil y apartidista. Es lo que buscamos, creo que ninguno tiene interés más allá de la divulgación del conocimiento y del arte en esta colección por ser obras de característica etiquetada de monumento artístico, sino estamos interesados por México, estamos interesados por la cultura. Estamos también en una posición donde el disentir es un derecho y el de solicitar la respuesta de una suerte de preguntas está sobre la mesa del diálogo desde hace prácticamente 6 semanas. Y en esas 6 semanas lo que ha pasado es que a cuentagotas vamos desvelando información, una por investigación de periodistas, de críticos, de gestores culturales, buscando entre los archivos del pasado y los del presente información que cada vez que se da un comunicado por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura o de parte de la Secretaría de Cultura o de Presidencia de la República, en muchos momentos ha sido equívoca y contradictoria. Sí. Justo eso, ¿no? O sea, a lo largo de cada una de estas participaciones, sobre todo de los actores gubernamentales, se han venido desnudando o mentiras o falsedades o desconocimiento, y eso ahonda todavía más en la preocupación que hay en torno al tema, ¿no? Mira, yo creo que este tema, o sea, cuando empezó, yo llevo desde el 2024 aproximadamente dándole seguimiento con lo que sucedió en la venta de Sotheby's. Y muchas personas me decían, cuando empezó todo esto en febrero, fue así como de, ay, pero ¿eso a quién le importa? Eso no tiene ninguna importancia, no tiene ninguna relevancia. A ver, estamos a punto de una tercera guerra mundial. ¿Por qué fregados te peleas por esto? Y lo que no se dio cuenta el gobierno es que básicamente si hubieran contestado la carta con los documentos que se supone que sí tienen y la información que sí tienen, nos hubieran callado la boca en ese instante. Pues no callado la boca, simplemente enterarnos de una situación. Pero a lo que me refiero es que se hubiera quedado ahí. El momento que estalló fue en el momento en que Claudia Curiel dio la entrevista y en la entrevista ya estaba, o sea, perdón, ni siquiera le habían dicho hola. Ya estaba en la segunda. Ya se había ido contra todo. Entonces, más bien todo lo que ha venido a través de esa entrevista ha sido como tratar de hacer un manejo de crisis, que fue la entrevista con esta Alejandra de la Paz. En donde inclusive ella reconoce que tenían certeza de que iba a ser un tema polémico. Entonces, si a nivel institucional, dice ella, sabíamos que iba a causar escozor, que iba a levantarse algunas críticas y estábamos preparados. Yo no siento, no percibo esa preparación. Yo quisiera subsanar, porque a falta de claridad de parte del gobierno, o sea, en mi caso, mi experiencia puntualmente es legislativa. Y tenemos una ley, o sea, un marco legal, que no es una ley, tenemos un marco legal cultural al que le urge una actualización. De acuerdo. Totalmente. Todo eso de las lecciones, ¿no? Ya lo platicaremos. Y definitivamente es algo que se deberían de llevar en estos momentos de tarea. Nos deberíamos, aquí me incluyo, de llevar todos los que trabajamos en el legislativo. Es una misión. Ahora, aún con el, digamos, lodazal que existe legal, y igual si alguien nos escucha, justo lo platicábamos ahorita antes de empezar el podcast, ¿no? A ver, las declaratorias tienen una acción muy clara. Todos sabemos qué pasó con el penacho de Moctezuma, ¿no?
Entonces, las declaratorias de patrimonio, o sea, bueno, de monumento artístico o histórico, su objetivo justamente es que no tengamos en 40 años las dos Fridas en, no tengo idea, en China, ¿no? Y entonces sea el nuevo penacho de Moctezuma, claro, ¿no? Ese es el objetivo de las declaratorias. Son muy complicadas. México es un país muy excepcional en ese sentido, porque en realidad todos los otros países que tienen normas como estas no te dicen toda la obra de este artista y toda la obra de esa se va a quedar en el país. No, te dicen esta pieza icónica, ¿no? Tú lo desmenuzas muy bien en un artículo que publicaste en El Economista, porque además, a ver, en general se habla, ¿no? Sí, de estos 10 artistas, con la particular de Remedios Varo, que es solo una parte, una sección de la obra, pero no, tú dices, a ver, según la declaratoria, según el año y según el texto propio, unas implican sí la salida, otras no, sí, en ciertas condiciones. Es que, es un laberinto, o sea, es un laberinto y es complicado y efectivamente, a ver, y aquí por eso yo partía un poco de desmenuzar y hacer la chamba que el gobierno no ha hecho. ¿Es en estos momentos la colección Gelman como colección una responsabilidad del Estado? No. Nos podemos sentar a discutir si pudieron, si la pueden haber comprado. A ver, responsabilidad de cómo sale del país temporalmente, sí es una responsabilidad del pero Estado. Solamente una parte de esa colección. Justo. Pero es que yo creo que ellos, uno de los enormes errores es, había tanto... ¿Puedo decir grosería? Claro, aquí se puede decir todo. Había tanto desmadre de si Littman, si no, si el heredero, si la albacea, si cómo llegó, si qué se vendió, si no se vendió, si tenía que estar junta. Que, perdón, pero me parece una irresponsabilidad de este gobierno no poder decir, a ver, ese tema, ese problema está acá. El mío son estas 30 de aquí, ¿ok? Entonces, yo no entiendo por qué se metieron en ese meollo, lo hicieron complicadísimo, y lo que hoy, o sea, para quien tenga dudas de entonces qué pasó, es muy evidente, la ley sí dice que pueden salir. No, a ver, inclusive el lunes dice... No del todo en el caso de Frida Kahlo, cuidado. No, pero sí pueden salir. Inclusive se pueden vender. Casos excepcionales. Se pueden vender. Claro que sí. La ley del 84, Lela está... Sí, dice, y bueno, ya después... Inclusive no decía, ahorita lo exploraremos, pero inclusive se puede vender y también a un extranjero. La restricción es la tenencia en México, ¿no? Entonces, inclusive, si nos enteramos que Santander lo compra, pero decide una bodega en México y tiene... Mira, no habría argumento, yo creo que ¿no? estoy de acuerdo con Sofía que necesitamos una nueva legislación, porque en el siglo XX teníamos la concepción de que uno compraba una obra de arte por un gusto personal, y era una cosa de que tú te llevabas tu cuadro y lo ponías en tu casa, y era una cosa como muy privada, y era una cosa como muy particular. Como originalmente. Sí. Ahora, a partir del siglo XXI, el arte es un instrumento financiero. Y no tenemos legislaciones para poder entender qué significa que el arte sea un instrumento financiero. Y el problema de esta colección, que estamos como obviando o no queremos tocar o esto, es de que esta colección dejó de ser un activo cultural para convertirse en un activo financiero. Y ahorita está funcionando como ese activo financiero que es el colateral de un préstamo. Para eso no tenemos leyes. O sea, no hay una ley que no hay un punto que diga, oigan, ¿saben qué? El patrimonio artístico, el patrimonio cultural, los monumentos históricos, bla, 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 pueden ser o no pueden ser. Pueden ser o no pueden ser activos financieros. Y el problema no es, o sea, mi problema no es que si viene en 2028, no dudo que venga en 2028. Que venga en 2030, no dudo que venga en 2030. ¿Qué va a pasar cuando se acabe el periodo de colateral? Y perdón, exista la posibilidad de que Santander se lo adjudique como garantía. Porque además... Para eso no hay ley, para eso no hay absolutamente nada, porque casi siempre lo que está diciendo el gobierno es, no lo está comprando un extranjero, no lo está comprando en España, no lo está comprando en esto. El problema no es compra, el problema es adjudicación, que es un término que estoy segura que en la ley del 84, cuando hicieron lo de Frida Kahlo, ni siquiera se iban a imaginar que eventualmente el arte, las piezas por sí mismas, podrían convertirse en un activo financiero. Ahora, sí hubo, por ejemplo, un llamado de atención que inclusive también se exploró, pienso ahorita en la mañanera, cuando estuvo en venta Banamex. Ahí estaba una colección y el presidente lo pone sobre la mesa. O sea, ahí
también había ciertas obras, pero muchas Ajá. otras que no, el arte popular no está Ahora, protegido. Pero ni López cosas. Obrador sí dijo que se quede toda la colección Ujú. junta en Ajá, México. exacto, Ajá. sí. Entonces, yo creo que tenían un poco de claridad y yo creo que también aquí hay algo que me interesa mucho como remarcar y es que el gobierno federal está como justificando que todas las obras salgan con un tema de visibilidad de la cultura mexicana en el mundo. Y en realidad su labor principal, su obligación es con los mexicanos primero y luego en el extranjero si se puede, ¿no? O sea, pero con Si los se puede mexicanos con primero. criterios de conservación Sí. del patrimonio Sí. cultural tangible mueble que no se está cuidando, y sí dice el artículo del Es que estoy 84, viendo lo lo que dice dice, excepcional. sí, dice excepcionalmente, Sí. pero dice excepcionalmente para promover la cultura en el país. Cuando o sea, se puede excepcionalmente, y excepcionalmente pero- no es siempre. Pero Además, No, Tiene no, que haber pero la criterios. pregunta es si puede salir o no puede salir, y claro que puede salir. Excepcionalmente. Claro, Sí, Pero puede puede salir, salir, ¿sí o no? Pero, Sí, lo, que, pero- pero lo que establece A el ver, Tan convenio no es una excepcionalmente que las excepcionalidad. dos Fridas La obra- no puede salir ya. Y No. pudo Sí, salir. y ese se hizo un salió. cambio en el 2005. A Sí. ver, Pero parece espérense, que Fox no, la o hizo. sea, es que la pregunta, y por eso creo que no acabamos de resolver. El No, gobierno pero aprovecha. yo quiero decir algo. El gobierno, perdón, aprovecha esto. Es, a ver, hay un escenario donde la pregunta es, las Fridas que hoy están en la colección Gelman, ¿pueden o no pueden salir del país? Esa Sí misma- pueden, sí esa es la pueden, respuesta tan fácil excepcionalmente. como decir, muy fácil, es dirimir un problema entre particulares, como se quiere evaluar esa o reducir esta ecuación. Sí. Sí es un asunto entre particulares con muchas aristas. No, no. ¿Puede salir las obras? Sí, con muchas aristas. No, es que, a ver, no, ahí difiero. El asunto entre particulares es lo que los Zambrano y Santander hayan acordado en si Yo la creo que colección. paso nada más antes. entre Inclusive antes, ¿no? paréntesis, O sea, yo Sí, era- no diría los Zambrano, diría Marcelo Zambrano. bueno, Porque, eso- Porque así está en el convenio. es el Sí, nombre sí. que aparece y es la persona que aparece. Porque Porque además, yo creo que ajá. metemos en problema a los muchos, demás, a muchos bueno, Zambrano, sí, y a lo un mejor ni, vecino- a lo mejor ni enterados siquiera estaban. quieren. No, sabemos a qué familia nos Ajá. referimos y no es la familia Zambrano, preocupados y ocupados por la cultura, construyendo un espacio nodal como es el Marco de Monterrey. Estos no son esos Zambrano. Exacto. Porque además, justo, no sé si coincidan, se aprovechó el apellido para hablar con una especie de entelequia. Claro. O Sí, sea, los claro. Zambrano. Bueno, pero sí, la sí. familia, ¿qué parte? Porque además, por ejemplo, sabemos de Lorenzo Zambrano que su colección termina por venderse. venderse, Sí. en subastas y en todo. Entonces tú dices, a ver, ¿qué interés hay o cuál es el núcleo de esta familia? Y ahora lo tenemos claro en una sola Y este persona. era Es también- una sola persona, perdón, Alfonso, es una sola persona y él voy a decir algo que puede sonar como muy provocador, él no compró una colección de arte, él compró un instrumento financiero. O sea, Sí. él no es, o sea, esta idea de que nos quieren vender de que es que el Es un mecenas preocupado. el colectivo va a poner en aprietos a los colectivistas, a los coleccionistas y todo Ajá. esto. Es así de, no, perdón. O sea, esta persona no es un coleccionista porque compró un instrumento financiero y yo en mi vida lo había escuchado dentro del mundo del arte. No es como justamente Lorenzo Zambrano, que sabíamos que estaba interesado, su hermana estaba interesada, estaban dentro del mercado de Monterrey. No son esos Zambrano. Es una Sí, persona no, Marcelo Zambrano tiene una trayectoria de... muy rara. No, ay, como de... Inversiones Bitcoin. alternativas, Inversiones, ¿no? Ajá. exacto. No Sí. tiene una trayectoria de gestión de la también- cultura. Por ejemplo, lo que podemos percibir o esta lectura le podemos dar cuando la compras y de manera inmediata empiezas a buscar vender. Sí. Empiezas a colocar en subastas Sí. y cuando los resultados no son necesariamente los que deseabas, Sí, mágicamente empiezas acuerdas un a acuerdo buscar con un otras banco. cosas. Yo Sí, creo sí. que tan no sabía que estaba comprando, o sea, tan no viene del mundo de la gestión cultural, que no sabía las ataduras y las complicaciones que implican los decretos, la legislación en La con- papa del- caliente que se Pero compró. si ni Compró la una papa Secretaría de caliente, Cultura sí. lo sabía, me explicó. O sea, por eso creo No, que el pero es marco que ese nivel normativo está es tan bajísimo. No, elevado. Sí. difiero también nuestra directora de uno de los institutos más sólidos en América Latina, como es el IMBAL, por supuesto que tiene una trayectoria de conocimiento. Alejandra de la Paz. Sí, por Alejandra, supuesto, sí. Secretaria y Claudia por eso Curiel, no. mismo- Pero Curiel Ella ya no la es la firmó secretaria el de convenio. Cultura. Perdón. Y curiosamente, el problema no recae en la Secretaría de Cultura, recae en el IMBAL y ella tendría y tiene todos los elementos para informar a sus superiores. Entonces, esta no es una relación compleja de la Secretaría de Cultura, es del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. A ver,
pero es que, perdón, Alfonso, yo creo que tú estás pensando, no sé, o sea, me estoy sintiendo un poco como, no, a ver, lo que yo estoy tratando de decir es, el tema se tiene que partir en dos partes. Yo sí creo que lo que está sucediendo en un lado, a ver, vamos a decir, con el señor Zambrano, ¿no? Es un tema en el que efectivamente hay una responsabilidad que ahí recae, creo, más en la presión de la comunidad. Porque no necesariamente cualquier otra persona sabe, yo no tenía idea hasta escucharlos ahorita a ustedes, si había un Zambrano más responsable y un Zambrano menos responsable, ¿no? Entonces creo que eso es una conversación. Lo hay. Sí, los hay. Ahora, otra conversación radicalmente distinta es qué responsabilidad tiene sobre este meollo en el que estamos, digamos, sentados discutiendo hoy, el Estado. Podemos hablar de ambas cosas, obviamente, pero yo creo que al final, y decía lo de la que la secretaria desconoce el marco porque sale a dar una entrevista en radio donde y no dice sabe que la ley nada. de monumentos Terrible. marca que las piezas pueden salir por 5 años cuando No. la ley de monumentos no tiene plazos, ni No. máximos ni Y mínimos. luego habla de Y 2 no hay años ninguna- en la misma entrevista, entonces se Y luego contradice. dice, Sí, yo no el convenio 5 años, pero es porque es nuestra administración, pero son 2 años porque la ley de agonera. Y no son 2 años tampoco en la ley, es Es un año. uno Es un año. renovable, Pero sujeto a aprobación. Es uno renovable, pero el reglamento dice que eso se puede prorrogar. Entonces, Por 2. no, o sea, es uno Sí. renovable en la ley. Sí. Renovable a otro año. A otro año. Otro año. La ley dice, la ley aduanera. Bueno, o de dice aduanas, máximo 1 año, puede ser menos. sí, O sea, no dice, tiene que ser, máximo un tiene año, que ser 2 años, o sea, no. chicos, dice máximo un año. Ajá. Y luego dice, y lo puedes duplicar, ¿ok? Hasta ahí la ley. Cuando te vas al reglamento, todas las leyes responden a un reglamento Sí, operativo. Cuando te vas al reglamento, el reglamento dice que el segundo párrafo de de ese artículo, en esa fracción, puede tener una extensión, puede tener una prórroga a solicitud, ¿ok? Entonces, eso es una falacia. Cuando firman ese convenio, el convenio dice que le van a exentar la parte 6.1, la famosa 6.1, ¿no? Que el INVAL básicamente les va a decir, ustedes no tramitan esas prórrogas, me hago bolas yo. Eso es lo que dice el 6.1. Sí. Y lo dice Y que no tienen que porque reingresar sí tiene la un obra. sustento en la ley. La ley sí dice que se puede prorrogar. ¿Ok? De nuevo, no, Entonces, no así, pero es es que el antecedente, claro, es usos y costumbres. Todo coleccionista, todo museo público y no gubernamental solamente ha podido desde siempre 1 año con prórroga de 2. Sí. La otra opción nunca ha sido manifiesta ni posible, aunque se haya solicitado por el Instituto Nacional de Bellas Artes o Pero de en Literatura. estos Nunca. asuntos a Pero discreción, nunca lo ha Alfonso, dejado, lo ha denegado. ¿no crees que en el interés y en el compromiso de algún pacto no claro, en algún compromiso, pues se brinquen No, pero ese- es que además ese nunca usos y habíamos costumbres? elegido a nuestros jueces por voto popular, ¿eh? O sea, no estoy entendiendo por qué estamos pensando que en el marco normativo que tenemos hoy con la Cuarta Transformación, el antecedente va a dictar lo que se puede o no se puede hacer con lo que dice la ley. Ya. O sea, tenemos una Suprema Corte elegida por voto popular, señores. Estamos un poco a la merced Tan de... es así que me Bueno, parece... por eso estamos haciendo esto. Y por una cuestión Sí, que sí, me parece sí. importante poner sobre la mesa, porque hay detractores no solamente del gobierno, sino también del sector cultural más amplio, diciendo que pues el personaje que fue albacea y luego legatario, el Robert Littman, es legítimamente legatario. ¿Valdría la pena, perdón que te interrumpa, Alfonso, y ahorita insistimos en eso, también hacer una revisión de esa sesión? Es que Sí, es necesaria, la hemos claro. solicitado. O sea, Es eso, parte de o sea, lo que a hemos ver, pedido. Nuestro sueño, guajiro, Es ver el testamento. es ver el testamento. Y aparte, ojo, hay 2 testamentos. Ujú. Porque en el 98, retomo 92. retomo el artículo del New York Times de ayer de que dice, tuvimos la oportunidad de ver el Ver. testamento, y yo así les escribí, les dije, ¿Cuál? ¿cuál, güey? ¿Cuál? Enséñame. Hay un testamento en Estados Unidos y hay un testamento en En México. México. Y desde el día de la conferencia de prensa de la presentación de la colección, esta Alejandra de la Paz se quiso lavar las manos diciendo, no, pues es que ya pasaron unos 10 años para impugnarlo. Que además, no sé si se dieron cuenta, coincide justamente Con la venta de con la- 2023. y además con, o sea, 10 años de la muerte, la desaparición del Museo de Muros. Cuernavaca, Muros, Ujú. y de ahí justamente el O otro sea- que dio el extra para la venta en Sotheby's. O sea, lo que sucedió, o lo que es mi lectura, Ajá. es Littman estuvo rentando los Fridas por años y años
a museos en el extranjero, que es lo que dicen, ay, pero la obra ya salió muchas veces. Y aparte, no sabíamos dónde estaba y estaba Sí, escondida. sí sabíamos. Hay muchos Están en registros. catálogos, en Estados registros, en Unidos, todo. Bueno, Sí, Littman estuvo rentando la obra por décadas. Con el dinero que ganaba de eso, compró más obra. Creció la colección. Y luego la rentaba toda junta, a veces en partes. Él, por lo que yo sé, cuando hablé con gente que estuvo trabajando en el Cencropam y que en su momento vio el tema de los permisos de exportación, a Littman se los daban por 6 meses, estas mismas obras. Entonces, pero decían, no, bueno, pues sus papeles y tal. Dudoso, porque ahí tendría que decir si él es propietario o no, porque los permisos de exportación son muy específicos, con fechas, con horas, con persona responsable, con fecha de regreso, confianzas. O sea, hay todo un entramado allí que eso es lo que pedimos ver. O sea, porque no es como de que, bueno, pues no, pues sí, ya están los permisos, enséñame los permisos, bueno, porque dicen fechas, días, persona responsable, dueño, procedencia, es que, ¿dónde va a estar? ¿Y ¿Quién dónde se va vamos a guardar cargo? los datos confidenciales, Gaby? O sea, que eso es muy importante. Bueno, pero pues como está la cosa, ya tendrían que enseñarlo, ¿no? Ahora, No, a ver, transparencia también testa. no sé si la gente la gente que no está muy interesada en el arte o la gente que no ha seguido este asunto de la colección Gelman, no tiene conocimiento de un notario que estuvo involucrado en este caso, que fue asesinado. Espérate, o sea, mi primera pregunta es, ¿dónde quedó el abogado que leyó el testamento? El abogado que se llama Guillermo Sesma y que salió en proceso a decir, yo di, Littman queda como albacea y la colección se tiene que quedar unida en México con el nombre Gelman. Exactamente. O sea, y de repente por eso te quedas cuando Alejandro dice, no, pero es que no hay ninguna prueba y esos nada más son dimes y diretes. Bueno, y entonces Proceso en Serio publicó un dime y direte de un abogado sin tener pruebas. Y hay una cosa que a mí yo lo voy a sacar cada que pueda porque me muero de la risa. Proceso entrevistó a Robert Littman cuando falleció esta Natasha. Y entonces, en un momento dado, la reportera le dice, oye, ¿me da chance de ver el testamento? Y Littman le dice, no, claro que no, ¿qué es esto? People Magazine. ¿Tú crees que yo te voy a estar mintiendo? Y es así de, pues sí. Pues sí. Y al revés, el periodista serio pues quiere confirmar la información. Claro. Eso va. Claro. Entonces, está este asunto. Y que 2 jueces en un litigio le han dado la razón a Robert Littman y por eso es hoy, siempre yo diré, con muchas aristas, aparentemente legal. Bueno, porque pero si ya no también, hacemos Sofía, los matices, sí. me parece siempre muy riesgoso, porque entonces puede salir, bueno, sí, si quieres forzar la respuesta, es claro, todo es legal hoy, sí. Exacto, pero hay planteamientos Sofía éticos. deslizaba ahí esta posibilidad de que los jueces pues a lo mejor no son necesariamente tan justos como pensamos, ¿no? Ahora, sí, antes pues tampoco. Digo, ahora menos. Por eso fue tan fácil también. Exactamente, o sea, son legales, podríamos dudarlo también, o sea... No sé, yo creo que esta historia es como una historia, o sea, yo sí la propondría para Netflix. Yo ya voy a decir, defendamos la colección, que hagamos nuestro guión. Pero justamente creo que una cosa muy interesante y que la gente llama mucho la atención es que es una historia donde hay muchas cosas no resueltas y muy extrañas. O sea, le platicaba ayer con un amigo y le digo, es que ya tengo así la estructura de la serie por muertes. O sea, le digo, cada capítulo. Empezamos con Jack, empezamos con Alberto Rourell, que era el director del Tamayo, y fue la razón por la que Robert Littman vino a México. Y él era amigo de Robert Littman. Y Alberto Rourell murió de una manera horrible porque lo asesinaron en el Sanborns de Mazarik. Entonces, te digo, o sea, tenemos... No, Jimena, deja de contar porque te van a robar el... No, a ver, ve a patentar. Yo ahorita Netflix tiene una mesa con 10 escritores así de... Güey, busca quién es Alberto. Ve a patentar el guión ya. O sea, Alberto Rourell tiene una historia increíble y su hijo hoy en día es el director de Forbes en Estados Unidos. Entonces te quedas así de... no, sí, hay una situación de mucha opacidad en este caso que me parece que es la misma opacidad que tenemos en muchas colecciones que con muchos recursos económicos, físicos, pasiones, se han hecho colecciones. No estamos
creo que ninguno, en contra de la propiedad privada, ni con compartir el conocimiento, ni con difundir el arte, en absoluto. Pero sí una ley de mecenazgo es apremiante, una revisión y revitalización de nuestras declaratorias, tanto pues monumentos históricos como artísticos, es apremiante. Esto también favorece mercado negro, eso favorece estas, pues digamos, fugas que pueden ser legales, pero que dañan la memoria, la identidad, nuestra forma de entender las herencias culturales que tenemos y las que legamos. Porque además, a ver, hoy en día una familia, un heredero, decide desprenderse de una obra con declaratoria de monumento artístico, la vende sin ningún problema, no hay ninguna condición, y la galería, la casa de subastas te entrega un documento y que te dice, te invitamos a registrar la obra o actualizar el registro de la obra en la declaratoria y en el acervo, pero nada más. Sí, o sea, entonces ahí es a buena fe y nadie sabe si hay esta serie de movimientos, como aquí además vemos que ocurrió. El gobierno se entera que pasó a manos del señor Zambrano de manera sorpresiva, que se acerca. Yo creo que no, porque los decretos dicen que están obligados a informar de traslados de dominio. No todos los decretos, porque son desiguales, lo que decíamos, pero sí hay una obligación de informar de traslados de dominio porque, y esto me lo dijeron también los de Cencropam, es como un derecho de tanto, o sea, le tienen que informar al gobierno porque se supone que en dado caso el gobierno tiene prioridad de compra, pues si le hubieran pensado ahí una gestión, pero bueno, sí, el gobierno sí sabía desde que se vendió a Marcelo Zambrano. Y eso es porque por ser colección o porque le dices, ¿cuál es el proceso? Y te dicen, no, nada más son nosotros. dos cosas distintas. O sea, una es el que tú le tengas que avisar el traslado de dominio al gobierno y otra es que metas la obra al registro. Sí. Porque el registro es posterior. O sea, el traslado de dominio existe desde muchos de los primeros declaratorias y el registro ya viene con la ley de monumentos en el 75 y además obviamente es un rollo y en este país no brillamos por hacer bases de datos, ¿no? O sí, y que los hackeen. O que las vendan. Entonces creo que son dos cosas distintas. O sea, en este caso, cuando hay un traslado de dominio más de esta dimensión, yo tengo teorías muy también de la sospechitud. O sea, totalmente. Incluso yo ahí tengo pues es dudas que somos mexicanos. de la relación del presidente anterior con la familia Botín. Sí. O sea, yo creo que ahí hay... No, y aparte el apellido Botín, yo lo amo. Lo amo. O sea, le quedó... El Botín de la colección. El Botín de Germán. Yo pensaba otra cosa que creo que es importante y están súper emocionados en España, bueno, obviamente Santander. Ellos pueden hacer todo esto justo porque tienen una ley de mecenazgo que nos hace falta, pero el lugar aún no está terminado de construir y para trasladar obras, para hacer los aseguramientos, te piden una cosa que comentaba el otro día, exacto, Alfonso Miranda, el Facility Report, que es un documento súper amplio donde te dice qué condiciones tiene el edificio de temperatura, de control de humedad, todo, de seguridad, de protección civil, todo, y tú eso tienes que presentar cuando pides un aseguramiento de una obra que sin el que no se puede mover la obra a ningún lado. El Facility Report solo existe cuando el edificio está completamente terminado. Y probado de su operación. También importante que el Cencropam tiene que avalar a dónde va a ir, qué condiciones tiene para permitir la salida temporal del patrimonio artístico. Entonces, ¿cómo hicieron el convenio estableciendo fechas y todo si no hay Facility Porque además, Report? no, y déjense el Facility Report, tampoco los seguros te toman a tiempos indefinidos y a tiempos en donde quizás en 2 años sí regrese, en 2 años esté en España y en 3 esté... Me parece que ese es un ¿sí? asunto de relatoría. Me parece que se hizo esta operación con sí vamos a tener los 5 años, porque también lo que primero declaró Santander, mucho de esta información, ojo, la sabemos por España, no por México. Sí, y por entrevistas. Y porque el director es un bocón. Sí. Qué bueno que lo sea, porque eso desveló un caso muy complejo. Entonces, lo dice un personaje también un tanto extraño en el mundo de la cultura para España, la verdad. Sí. Y la verdad es que ahí empiezan los problemas, porque no se tendría ningún tipo de duda que la colección fue adquirida por Fundación Santander
Tan es así que una de las invitaciones claramente se congratula de la adquisición. Inmediatamente después, cuando se hace público por este colectivo. No, más bien cuando ya se hace viral. Viral. Porque se Público, hizo público. Casi de manera inmediata. Adriana Malvido lo publicó casi al día siguiente. Mediados de febrero. Casi. Sí. Y después ya fue cuando empezó a hacerse muchísimo más viral, que dijeron, no, nosotros eso no lo hicimos. Nosotros no adquirimos como Fundación Santander. Ha habido también comunicaciones muy extrañas entre Fundación Santander y Banco Santander. No son la misma cuestión. Correcto. Y esta confusión, lo mismo que ha sucedido con boletín informativo, de comunicado, que tampoco tarjeta informativa y comunicado, y luego nada, porque ha habido dos que no dicen qué es, por parte del INVAL, siempre, más que sospecha, algo no es claro. Y lo único que pues estamos exigiendo, sí es una exigencia, y es una exigencia ética y hasta moral, decir, por favor, necesitamos claridad, una claridad que no ha llegado a la fecha con todas las entrevistas y con todas las declaraciones que han dado funcionarios de aquí y de allá. El lunes pidieron dar carpetazo precisamente ante el comunicado de Santander. Sí, claro. Un comunicado externo, además. Sí. venido del extranjero. Porque la presidenta Tendría- estaba leyendo, porque era vocera de Santander, Y la porque fue presidenta, la qué secretaria inaudito. de Cultura también Y la presidenta. distribuye este documento La presidenta como lo la leyó. verdad que se tiene que dar por sentada. ¿Qué pasa con eso, Margarita? Yo creo Pues que, que no se saben dejan cómo dar llevar mucho carpetazo. por la idea de, es que es privado. O sea, básicamente, cada que jugamos algo, cada que sacamos algo y decimos, nos aplican la tarjeta de es privado como si fuera el Joker o como si fuera el la reverso, carta- uno reverso. Ajá, así como de, toma 10 cartas para atrás. Entonces, es así como de, o sea, para empezar, no creo que haya tantas cartas para poder siempre aplicar la misma. Y para seguir, a ver, ojo, sí es un movimiento privado, pero también aquí yo sí quisiera poner mucha atención en qué clase de movimiento privado es. Porque, ok, si no encontramos cosas en cultura, entonces tendríamos que encontrar cosas en Hacienda. Claro. Entonces tendríamos Yo creo que ahí encon- está literal el meollo o de sea, la- tendríamos que encontrar que en algún momento hubo un préstamo, en algún momento hubo una transferencia de Millonaria, propiedades, Sí, sí. Claro. y que aparte, yo no sé en cuánto está estimada la colección. El Pero metro tiene de que Frida, ser- ¿en cuánto está el metro de Pero Frida? tendría que ser por lo menos, o sea, yo calculo menos de 1,000 millones de pesos. O sea, La colección completa, es que luego tampoco sabemos si compramos la La colección. no semilla, compraron no la colección con semilla, si a es ver, vergel, no, si ya, no es ya, vergel. yo ya Todo otro tema. ese ya saqué el cálculo por porcentajes. Pero porque por dije, porcentajes, porque sí, no sabemos. pero a ver, básicamente lo que nos dijeron en una nota de Darío Celis del día de ayer, decía, de la colección original, Ujú. Semilla, son 40 piezas. Ujú, De esas 40 piezas, 30 son declaratorias. declaratorias. ujú. Entonces, eso quiere decir que el núcleo de la colección, o sea, ya se perdió la idea original de la colección, que creo que eso es como muy importante de decir, que hay colecciones que se hacen de manera sentimental y hay colecciones que se hacen de manera institucional. Esta era una colección sentimental. 100%. Sí. O sea, 40 obras de un solo artista, que era Gunther Gerso, porque era su mejor amigo. Sí, sí. Y porque El escenógrafo. y porque esta Natasha dice, me gustaba vivir con Gunther Gerso porque es silencioso y me dejaba vivir y no me daba lata. Esa clase de cosas son importantes. ¿Por qué tiene los Frida Kahlo? Porque era su amiga, porque la quería. Y justamente estábamos viendo el catálogo de Sotheby's y hay una foto que yo encontré como muy creepy, que está la cama de Natasha cama. y todo rodeado de las Fridas. Y es así como de, güey, yo no sé si me podría dormir. O sea, que Tal vez 10 te Fridas sea me un estén crush. viendo. Ah, sí. O sea, Chance no otro sé. tipo de relación. Uno de mis alumnos dijo, Bueno, se oigan, puede eso está muy sospechar, raro. eso ya se sospecha de Este, otras relaciones. Pero de vida, ¿no? a lo que vamos es, por ejemplo, no están los Gunther Gersons. Sabemos que hay 4 retratos que son importantes porque son retratos de este Jax y este de Natasha, que tampoco están dentro de la colección, que siguen siendo Fundación Vergel. Y eso queda como de que si tienes el 40% de una colección,
sigue siendo una Una colección. colección. O sea, equivale a seguirle diciendo Gelman, o sea. Pues el Faro dice Faro Santander Gelman, ¿no? La Ese colección es dice Sí, eso. sí, Sí. Sí, Ahora, y es- en este sentido, a ver, hay quienes dicen, es un asunto entre particulares, en muchos esfuerzos, en muchos intentos. Robert Littman, que además en las voces oficiales le dicen Bob, yo no entiendo. Eso No, me porque parece eso- rarísimo. eso- No, es que cosa. Bobby Bob, casi, ¿no? Bob, no. Pero bueno, Robert Littman, ¿por qué no lo compró el gobierno? Fue una falta de interés, no había realmente posibilidad. Hubo muchos intentos. Lo Ajá. que sí es importante señalar es que tanto Jax tenía una figura nada positiva después de la ley del 72 Con de lo público, Echeverría, ¿no? Ajá. con el espacio público, el testamento del 92, por lo que sabemos, porque muchas personas honorables que lo han leído y que lo difundieron, pero no lo conocemos públicamente, se dice que la voluntad era mantener la colección unida en México y en un museo privado. Sí. Entonces, intentos por haberla obtenido, sí. En Sí. el famoso, a ver, Miriam Kaiser hizo el primer Munal, pero en el Munal 2000, en esta reestructura a cargo de la maestra Graciela de la Torre, hubo un acercamiento para adquirir esa colección que fue negado. También hubo interés por Marco de Monterrey en algún punto, ese podría haber sido más fácil y fue negado. El por qué fue negado pareciera más un asunto económico. La renta de una colección tan simbólica y tan importante, pues le vino bien en un tiempo que ya había una coyuntura de este fenómeno cultural de la fridomanía. La colección no nada más es Frida, tenemos David Alfaro Siqueiros, tenemos a Diego Rivera o José Clemente Orozco, y hay María Izquierdo, pero realmente esta fuerza que tiene el impacto de Frida Kahlo ha hecho poner la atención en Frida, y porque en el 84 se modifica esta ley artística con unas etiquetas mayúsculas a Frida frente a los otros. Es una realidad. Pareciera que, bueno, hoy no hay dinero que alcance, pero en el momento en que falleció Natasha y con otras voluntades, esta colección no valía tanto. Habría que decir. Pero a ver, yo una de las preguntas que tengo es, ¿en qué momento decía que se tenía que vender? Porque voy a hacer como un poquito de historia para la gente que no lo sabe. El pleito del 72 fue porque Jax y Natasha no nada más coleccionaron arte mexicano. Correcto. Coleccionaron también arte que se conoce de la Escuela de París, y esa está en el Met. Y esa colección se donó. En teoría también arte precolombino. Y arte precolombino, pero que ese perdido, ¿no? Ese tiene una etiqueta de arqueología. Ese, según Robert Littman en la entrevista de proceso, dice, la verdad es que eran piezas decorativas super X, y después en la entrevista que le hicieron a Natasha, ¿dice quién? pone Fernando Gamboa, cuando dio las piezas, se le cayó la mandíbula y le dijo, ¿por qué no nos habías dicho que tenías esto? Pero yo no he visto ninguna foto. Entonces, no, y esa sí sería un drama. No, ¿por qué no les decimos que están juntas y entonces a lo mejor porque ahí nos dicen nuestro patrimonio nacional? A ver, es congruente ir por el mundo defendiendo, que además creo que es una lucha legítima, pero decir que el patrimonio no se vende, estar al pendiente de todas las subastas, y esto dejarlo ir, doblar las manos. Pues no es coherente. Es que es de privados. No, es que bueno, yo creo que lo único es que el reclamo es mucho más claro en el caso de los piezas arqueológicas, porque esas todas tienen la misma protección. Sí, El caso el problema es los decretos. Una protección sólida. Exacto. Sí, no hay dudas. O sea, ahí nos queda claro que, como ya Y dijimos, de nuevo, hay que trabajar. puede estar en manos particulares. Sí. Siempre y cuando estén registradas hasta el Instituto Nacional de Antropología e Historia, estén en su catálogo. Y también hay, aunque sean, no le llaman falsas, le llaman, digamos, realizadas de manufactura contemporánea. Eso quiere decir que no son mesoamericanas o no son del norte, de las culturas del norte del país. Estas en realidad también deben de estar en esos catálogos, aunque haya una duda razonable de que no fueron hechas en tiempos remotos. Entonces, aquí el punto es, ¿esa colección la tiene Robert Littman?
supondríamos que sí. Pues si se ¿Cuál quedó es- con la casa y el departamento. ¿Cuál es el papel de Fundación Vergel en esta operación que tiene o que tuvo tratos con un consorcio importante de Costco, ¿no? Y que Sí. con eso pues se financia el Museo Muros. Hoy en esta exposición que todos tenemos que ir y que Hoy, nos hoy. aprendió la Ah, carrera. bueno, ahorita ya no, Ya ahorita fuimos, ya no, ya porque ya fuimos. cerró, pero mañana. En este sentido nos dice que la propia información, están los logos de Santander en todos lados. La verdad, la colección dice Santander Gelman y hay algunas etiquetas que dicen Fundación Vergel. Fundación Vergel. Sí. Esa nunca hemos dicho qué es ni cómo está. Sobre eso nosotros lo hemos comentado, Sí. pero la secretaria tampoco. Es que es entre privados. Pero Y además, eso por ejemplo, queda además, Gaby, más allá de esto que está planteando, que es importantísimo, Alfonso, a ver qué pasa también con este deseo de revalorar una obra que le pertenece a él con otra cosa que no es lo mismo. O sea, están presentando también una exposición Gelman en el Museo de Arte Moderno con una mayoría de piezas de las que ni siquiera Hasta cruzaron Patti por la... Smith. Exacto, hasta Sí, Patti sí, Smith. sí. Y muchas de ellas son de la Fundación Vergel, que están siendo revalorizadas, resemantizadas. Y revaluadas económicamente. Revaluadas O sea, económicamente todo. en complicidad con el gobierno cuando cero tienen en realidad el ADN o la esencia de la colección Gelman. Es que yo ahí siento, esto también es interpretación mía, especulación mía, que firmaron el convenio y a las prisas dijeron, no, bueno, méteme ahí una exposición en el Museo de Arte Moderno, porque cómo voy a dejar que se vayan porque también parte de la narrativa del gobierno es, pero tendríamos que estar agradecidos con que Claro. los coleccionistas nos están dejando ver Gracias, sus obras, Santander. no sé qué. México está en el centro de este acuerdo, 5 años afuera, 2 meses aquí. Exacto. Entonces yo No, creo ya que casi 6. yo creo que ahí metieron la curaduría un poco. La curaduría a mí no me gustó para nada, la verdad. O sea, yo no, sí ya a fui a ver, verla, a señora ver. secretaria, ya fui a verla. Con votación, ¿a Este- quién le gustó la curaduría? ¿Hay curaduría? No, pero más Es aún, muy mala. la museografía, que es la que nos también, celebraron también mucho. nos regañaron. Es que yo creo que la secretaria no supo distinguir entre curaduría y Ah, museografía. es que Pero, no, o sea, no me gustó para nada. Pero yo creo que por las prisas No está no firmada, se sentaron, No está firmada Ah, bueno, la curaduría, pero hoy teóricamente supimos es 4. que es No, de pero- Marisol Argüelles. y que ella va a ser la curadora en el Faro. O sea, se va a ir a No, vivir esa allá. expo al Esa menos. expo, Ah, la ok, ok. inicial. Ay, No, pero además, ahí pones una cosa. La revisión de esto y el convenio obliga a la Secretaría de Cultura a estar al pendiente y pues obligará una serie de viajes interminables, que también es una serie de una oferta jugosa, pues para varios miembros de cualquier administración, ¿no? Totalmente. Se O sea, queda, o sea, Pues sobre todo van los a de ir a comer Secropan que los jabugo y tienen, a- que los tienen Pues bien en San relegados. Andrés. es más de mariscos. Sí, Estamos en Cantabria. Algún jabón se debe colar. Bueno, porque eso en el convenio dijo Santander que Santander iba a pagar los viajes. Claro, los viajes de todos los viajes que además en el contrato dice, no, tenemos que ir innumerables. Claro. Sí, y de los Las veces que restauradores vemos que la necesarias. verdad, pobrecillos, les va re mal cuando trabajan en línea. Yo sí, a ver, acotaría una cosa por lo que decías de Santander, de por qué la defensa es o sea, o por qué se volvieron voceros de Santander en el gobierno. O sea, yo creo que la respuesta, después de escucharnos, creo que las partes de todos, es porque es muy evidente, no hay documentos del Estado hoy que respalden todavía este proceso, ¿no? Y digo esto nada más por si alguien quiere asomarse a la Gaceta. Hoy en la Cámara de Diputados Federal se solicitó de parte del diputado Juan Zavala o sea, ahí sí ya el Poder Legislativo se metió a decirle al Ejecutivo a través de un exhorto, chato, enséñame todos estos documentos que estás diciendo que ya tienes. Y también Luis Donaldo Colosio del Colosio. Senado, No vi el del porque Senado, también fíjate. mandamos sí. unas cartas a diputados y Senado. Y ambos, digamos, ambas. Los dos son de Movimiento Ciudadano. Sí. No, no sé si esto implica una disidencia en lo político. Me parece que no. Es necesario entenderlo desde una dimensión real de interés cultural de Claro. todas las mexicanas y los mexicanos, pero efectivamente es MC quien ha intervenido, empujado estas dos, y esperemos que, bueno, pues sí tienen el peso
y la posición para poder exigir. No, sí, pero el único problema es que ya se fueron vacaciones. No, pero esta O sea, información lo que se la sí mandamos a todos Sí, los, a a todos, la sí. Comisión de Todos los Cultura y Sí, claro. Cinematografía, diputados, Comisión de Cultura de senadores y a todos los coordinadores de grupos parlamentarios. Afortunadamente es Movimiento Ciudadano quien lo está tomando, porque Pero y nada más para que sepan, o sea, el Estado, aquí el legislativo, digo, el ejecutivo no puede ser omiso, tiene que contestar. Puede contestar diciendo no existen, ¿eh? Ok, o sea, claro. pero Sí. tiene O sea, que la contestar. petición es sí, Se tiene sí que o sí contestar, la sí. tiene que Sí. contestar. O sea, te puede decir irse por un, ya sabes, tú me pediste una cosa que dice carta y no hay carta, porque en realidad se llama convenio. O sea, tienes que tener mucho cuidado con cómo redactas, porque se pueden hacer Sí, ya nos Y si, regañaron. y si la regaste la primera, ya no puedes No, volver a lo puedes solicitar pedir 18 también veces si quieres, claro. ya ves. O sea, es un poco como jugar al Ajá. detective, ¿no? Te contestan diciendo, pues aquí está lo que tú pediste y el resultado. Nosotros, por ejemplo, o sea, el de no he visto el de Colosio, el de Zavala, pide que lo publiquen en su sitio web. O sea, que no es que lo respondan solamente al legislativo, sino que lo hagan público. O sea, que den a conocer los documentos con los que están respaldando el supuesto. De hecho, ni siquiera asumimos que esto existe. O sea, Sí, oye, ¿qué Sí, acuerdo porque tienes? esto ni siquiera para la No exposición? tomas como un Ajá. antecedente. No, porque Porque no es además oficial. no es oficial, nadie Ok. lo... Entonces, al revés, es más bien, tú ya saliste a decir en la mañanera y en el museo y tus funcionarios públicos ya dijeron que va a viajar. Tú ya lo dijiste, no somos nosotros. Tú lo dijiste. Entonces, nada más dinos dónde están los papeles para que salga. ¿Por qué es importante poner sobre la conversación la defensa de la colección Gelman? ¿Cuál tendría que ser realmente la defensa de la colección Gelman? Ay, esa pregunta está muy difícil. No, me Está parece muy que tiene que filosófico. ver, Está muy filosófica. tiene que ver con nuestra memoria, Sí, nuestras identidades. Sí. Es un pueblo, el mexicano, o los pueblos mexicanos, con una vastísima variedad cultural de distintas raíces, y esta es una de ellas, donde se conjuga, pues quizá la colección de las más importantes de arte moderno en América Latina, es cierto, pero pone en juego también a otros coleccionistas que, pues ante esta oportunidad con una ventana bastante amplia y laxa, pues de querer hacer lo mismo. Por eso no es la atención solamente a la colección Gelman, Santander, Littman, Zambrano, Fundación Vergel, sino realmente es, bueno, ¿qué va a pasar con colecciones que hoy sabemos que otra de ellas ya está en España y tiene 2 Frida Kahlo? Tampoco nos han dicho exactamente cómo va a funcionar. Una colección ya va a inaugurarse en un espacio de Pérez Simón y, bueno, ha salido Frida. Sabemos que tienen generalmente pues, todas las precauciones a través de exportaciones temporales, pero bueno, irán y vendrán, inaugurará con ellas o no. También es una colección que tiene arte europeo y de otra índole que no está sujeta a estas declaratorias. Yo quiero aprovechar esto nada más para poner una duda que cuando yo lo leí dije, no lo puedo creer. En la entrevista que mencionamos del Reforma, donde se supone si el convenio, transparencia, tal, ¿no? Dicen además que Littman reconoce, no me acuerdo cuántos son, 8 Fridas más, 11 Fridas más. Que son 11, ¿no? Que no están en el registro. Unos dibujos, ¿no? Unos dibujos. A ver, la cosa es que Littman, cuando fallece Natasha en el 98, empieza a hacer adquisiciones por fuera para como... O sea, la verdad es que la colección Gelman a partir del 98 es la visión de Robert Littman y es una visión acerca de lo que él cree que el extranjero tiene que saber de México. O sea, eso creo que es como muy interesante porque es una visión diferente de cómo nos vemos nosotros, ¿no? Sí. Entonces, a partir de eso, él empieza a hacer estas adquisiciones y estos dibujos, él los compró en una galería en Estados Unidos y entonces se asume que esos ya no entran como dentro de las cuestiones de patrimonio porque ya habían salido. Ya estaban fuera. Pero, o sea, pero si regresan, pero sí. hay unos, no regresan. Pero, ojo, hay una cosa que es otro problema muy grande del que, o sea, como que sale y se guarda y sale y se guarda, que fue una denuncia que hizo Hilda Trujillo del robo de piezas que se hicieron dentro del Museo Frida Kahlo durante muchos años, incluyendo páginas de los diarios. Entonces, ropa. Y entonces, una de las cosas que se ha hablado es que algunos de esos dibujos se supone que estaban en la casa de Frida. Y entonces la pregunta es, ¿cómo se salieron de la casa de Frida y llegaron allá? Pero en un mire, foldercito. yo nada más pensaría que si eso está sucediendo en el British Museum
que hubo un curador que se sacó como 2,000 piezas sí. y las vendía en Mercado Libre casi. Luego, ahorita acaba de salir otro libro de otro que había sido curador de grabados y también cuando iba a hacer investigación sacaba algunos y también los vendía. Pues, digamos que no somos exclusivos. O sea, digamos que no es un problema nada más de nosotros. Oye, Sí, pero el ahí mercado hacen un negro es bemol súper- bien importante, porque creo que eso es algo que no se entiende. Las declaratorias, la única declaratoria, digo, fuera de Octavio Paz, que es otra historia, que sí solo dice estas piezas y solo estas piezas, es Remedios Varo. Sí. Todas las declaratorias, las demás, cubren, digamos, en Sí, esencia la la obra. obra. Ajá. Y nunca dicen solamente la que está en el país. Y no solo eso, le dan una instrucción a Limba, Ujú. Sí, la de menos la de Frida Frida es específica. clarísima, La de en la Frida, Nación, sí. diciendo que Limba debe, por todos los medios posibles, ¿no? O sea, Hasta todos los medios repatriar. posibles, Sí. todos. Así Sí. dice, por todos los medios posibles. Y todos los medios posibles del Estado mexicano son muchos medios Sí. posibles, ¿no? Para los que, Sí. para cuando les importa, son muchos. Sí. Entonces, Sí, si que la- ese es el o sea, punto, si no hay les una ha Frida importado. hoy viviendo en Hawái, ¿no? O sea, por cualquier razón, y pues el señor no sabe, saca la cabeza, la trata de vender, pues sí. Tiene mano Claro. el Estado Ahora, mexicano. Por No, ejemplo, pero nada tiene más- mano, pero, perdón, adelante. Pero nada más un detalle. Creo que es importante lo que dice Alfonso de usos y costumbres. El uso y costumbre se ha asumido que hay piezas fuera del país y los coleccionistas gringos que saben de esto no prestan esas piezas a México Nunca. Porque no saben. así de que no vaya a ser que el Estado mexicano en una de esas diga, Claro, oye, ¿sabes qué? Sí, sigue siendo tuya, pero se queda aquí. claro. Sí. O sea, entonces, Pero es porque además, de verdad, o sea, si hay un mandato, digo, ya que no lo quieran ejecutar es otra cosa. Ahora, Pero- también hay que Sí, pensar que corremos conociendo el tipo de gobierno que es. Hay muchas voces que dicen hay que nacionalizar la colección Gelman. Ay, Dios. O sea, ¿quién dice eso? yo lo he leído en varios, no quiero ver nombres porque a mí Ay, me no, responsable. Pero además, justo también. Bueno, no de atentan- nuestra parte, pero si No, la no, hubiera, habría quizá también los medios, si pensamos en el huachicol, pues sí, para No, por poder eso digo, buscar. medios hay, pero además atentas contra la propiedad, Sí nos atentas con alcanza, la ¿no? tenencia responsable de. Pero a ver, No, porque además la pregunta sería... alguien puede nacionalizar diciendo que vale. No, es una, No. perdón, es una burrada. O sea, Sí, no. a ver, yo creo que da para otro espacio y Sí, otro sí, programa sí. completo. O sea, hay una conversación gigantesca de, por ejemplo, ahorita que pues el gobierno tenía que comprarlo o no tener, ¿eh? No estoy hablando de Sí, sí, tener. sí. Pues sí, pero también ojalá compraran todo lo de Barragán y otras cosas. No, Oye, ya esa que es después hablemos de otra Juan historia, O'Gorman sí. y Y hablemos medicinas, de, o sea, y medicinas, sí. y Bueno, O sea, a ver, pero sí, es esa se verdad. escucha es una como conversación bien pregunta complicada. Correcto. del New York Times. O sea, que el New York Times nos dice que el especialista en Sotheby's, Ujú. si quieren un Frida, Cómprenlo. cómprenlo. Ahí es así El de... de Sotheby's. O sea, güey, pues, obviamente, o sea, entiendo por qué lo dices y cierra la nota justamente diciendo, ¿qué es más importante? ¿Comprar un Frida o tener un hospital? las dos son un derecho. Las dos son un derecho. en México Sí, claro. son un derecho. Bueno, Es un en derecho. una de las columnas de Carlos Lara, él decía, durante el gobierno de Calderón hubo un fondo de adquisiciones que se usó para en el compra tamaño de nos fue obra, bien. que no continuó con las siguientes administraciones. Ujú. Entonces, ¿por qué no tenemos un fondo para adquisición de obra? Además de todas las otras responsabilidades que Pero tiene el hay Estado presupuesto para mexicano. cultura. No Sí, hay, bueno, para empezar, ni siquiera tienen papel de Es baño. una Es grosería. tristísimo. Pero El yo- mejor o sea, presupuesto les cultural importa fue de y- Calderón y de sí. ahí para abajo. Y A eso ver, ya es decir mucho. Llevamos ya una hora. Ay, Imagínense nada más. que tenemos mucho que Me acaban decir. de- No, tenemos mucho que Pero tenemos nada más ahí. importante el dato, Por favor. que es Ajá. súper necesario. No son las 10 Fridas que se han dicho. Según esto, son 17. Ojo, Fridas, 17 Fridas. Fridas. O sea, eso es lo que se dice en el catálogo de la Fundación Muros, más las Ujú. otras, que entonces no sabríamos es que no ni siquiera tenemos con nada. claridad Ajá. No hay de un algo catálogo que ahorita sí actualizado. estaría No. sujeta, pero ahí no lo dice, porque ellos dicen El convenio nada no tiene más, todos. nada más dicen, Sí. es esto. sea, O sea, es decir, la colección tiene más de Ajá. lo que y está no en el serán convenio. justo esas 10 y las 7 de Lidman. Yo que- creo que- yo creo que Podría sí. ser. Eso es lo que pensamos, pero no está Llevando claro, aquí. no está dicho, y por qué nada más estas sino las otras. Lo que sí es un hecho, la voluntad, quizá muy mal articulada, ingenua, con todo lo que implica estas fracturas de la voluntad de Jacques y Natasha Gelman de
legarla al pueblo de México, una figura aún más vaga, nos lleva a un compromiso pues, de cómo asegurar legar un patrimonio. Porque inclusive como Claro. coleccionista y como Hacia el futuro. es de una irresponsabilidad enorme, ¿no? A ver, construye una colección, deseo o plasmo un deseo, pero no dejo ningún mecanismo para Y lo garantizarlo. recuerdan tanto Robert Littman como Carral, que la anécdota de ya es su problema. O sea, Ajá, como eso ya sale lo en suelta, ¿no? Murmullos. Ya es su problema, ya no es mi problema. No, me parece que es problema del coleccionista. Sí. Y es no solamente garantizar que su voluntad se cumpla, garantizar que el valor simbólico, pero también económico y la conservación del patrimonio se garantice. ¿Qué lecciones nos deja este affair colección Gelman? Febrero, marzo, principios de abril del 2026, porque aquí vamos. Creo que seguramente va a seguir. No, ya dijo el gobierno que se iba a terminar con lo de Santander. Seguimos necios, 2 días después aquí estamos. Es que no necios. escuchamos. Yo creo que nos deja 3 lecciones, que es, necesitamos una ley de mecenazgo Totalmente. urgente. O sea, esa es así como de para mañana. Ok. La necesitamos. Necesitamos también una ley que invita a los coleccionistas a querer compartir lo que tienen. O sea, les agradecemos que compren, les agradecemos que tengan un interés, les agradecemos todo esto, pero también, por ejemplo, esto en Francia no hubiera ocurrido. O sea, esto en Francia, los franceses llegan y es así como, oye, ¿sabes qué? Los impuestos para heredar son tan altos que pues se lo tienes que dejar al gobierno francés porque pues no tienes dinero para pagarlo. Entonces, esto en Francia no hubiera sucedido. Yo no estoy insinuando que suceda una cosa así, pero yo tengo mi teoría así de rey mago, de que si el Santander dijera, oye, ¿sabes qué, México? Voy a dejar como garantía de que va a regresar las piezas un Frida Kahlo para que lo tengan exhibido aquí de manera permanente en el Museo de Arte Moderno, en lo que dura la cosa esta. Te aseguro que con eso muchas personas dirían, pues ya, güey, ya se solucionó. Entonces, yo creo que hace falta una ley que hable sobre las herencias, que hable sobre los coleccionistas, porque una cosa que también estuvimos platicando es que uno puede dejar un testamento y tener la mejor voluntad de que van a cumplir ese testamento, y lo estamos viendo, o sea, Luis Barragán se lo dejó a su socio para que siguiera haciendo negocios. La familia Agerman la dejó el dinero, dejó todo y hemos visto lo que ha sucedido. Y los abogados dicen, en el momento en que tú te vuelves propietario del testamento, puedes hacer lo que tú quieras, porque ya es otra propiedad, ya es otra historia, o sea, ya puedes hacer... Lo demás es sentimental. Es que además hemos visto muchas películas, o sea, los testamentos no funcionan como en el cine. No. O sea, la interpretación legal no es así de, pues aquí dice el pueblo de México, pues yo lo estoy exponiendo ahorita Yo en soy parte del Zitácuaro pueblo. y Yo soy parte del pueblo. mi casa. Me lo llevo a Viene mi toda mi casa. familia y tengo 18 hermanos, ¿qué hubo? ¿No? O sea, perdón, te interrumpí en tus conclusiones. Pero creo que finalmente también creo que tenemos que nos damos cuenta que la cuestión cultural es muchísimo más compleja de lo que a veces queremos creer, que nada más llegue a la sección cultural de un periódico donde hay una página y hay un párrafo narrando esto. O sea, por lo que estamos viendo en este podcast, tiene que ver cuestión de legislatura, tiene que ver con cuestiones financieras. Y en ese sentido también creo que tenemos que adaptarnos, como decía Alfonso, a hacer unas enmiendas o cosas que digan, que especifiquen, perdón, el patrimonio artístico no puede jugar dentro de un juego financiero. O sea, no damos chance de que eso suceda. Sí. Porque Pero a mí... eso ya es la realidad. Sí, pero ya la Eso ya realidad pasó. ya pasó. Pero la realidad es que mi teoría es, va a regresar la colección Gelman en el 2028, va a regresar en el 2030 y a partir del 2031 no sabemos quiénes van a ser los dueños. Incluso el director del Faro de Santander, en una nota que salió el 1 de marzo, dice, el futuro es incierto y no sabemos cuál va a ser el futuro de esta colección. Ante esto, y sobre todo lo que hemos conocido, ¿nos podemos enterar? ¿Nos vamos a enterar de más? ¿Esto va a crecer o se va a quedar en esta serie de incertidumbres? Y a eso apuestan
al olvido y al agotamiento del tema? Pues estamos, yo creo que específicamente esperando las respuestas de los documentos de los legislativos, de los poderes legislativos. Yo creo que eso nos dará mucha más claridad porque además tienen una obligación de responder y pues después de ahí ya vemos a ver si dejamos el borrador de otra carta escrita para el 28. ¿Santander no tendría que repensar el papel? Yo que está pensé- jugando Yo en los esta veo bien colección? montados Yo en pensé su que iban macho. a recular en algún momento. Dije, no, hombre, esta campaña de malas noticias para... Yo los veo convencidísimos. Yo al creo que ellos contrario, tienen un interés y la única financiero. razón por la cual me puedo explicar Ujú. es que haya dinero detrás de esta ecuación. Sí. Que Muchísimo que dinero. si no lo sabemos es una especulación, Ujú. pero es una hipótesis tan sólida porque sabemos que esta figura será muy similar a la de El Penacho. Vergel, Ah. no, y a la de Costco. Es Ajá. decir, ellos pueden tener usufructo por el préstamo. Entonces, la renta de una exposición de obras tan solicitadas internacionalmente, hay una moneda de cambio ahí. Yo también quisiera quedarme con que es un grupo apartidista que por más exhibición pública, que me parece muy dolosa y Sí, necesaria, sí. de sacar nombres, apellidos en cartas que finalmente sí son públicas, pero el uso de ellas me parece en busca de intimidación, ¿Sí? también un asedio a nuestras propias cuentas personales, con una incidencia de periodistas y de otros personajes que no dan nombre ni apellido. Me parece que eso tampoco abona a esclarecer la ecuación. Estamos ocupados por sí consolidar una red más articulada y plural que busque respuestas y que el patrimonio artístico en manos de quien esté pueda ser investigado, bien conservado y difundido para mayor público, pero en específico para las y los mexicanos. ¿Cómo? Ajá, adelante. Yo nada más agregaría una cosa que es un punto que es muy importante. Nosotros estamos aquí haciendo conjeturas y todo esto, pero también hay una cosa que se llama el bien de la pieza, el bien Totalmente. mayor de la pieza. Y el bien mayor de la pieza, ese es el que mata a todos los demás. Y lo que sí sabemos es que las piezas de Frida específicamente son piezas frágiles. Y ya lo decían desde la época, desde el 98, de que ya habían viajado y todo esto, que son piezas que no deberían de salir más de una vez del año de donde tengan que estar y que tienen que descansar y que tienen, o sea, digamos que la pieza es una cosa como viva, que si la mueves, le pasa cosas. Temperatura. ¿no? Temperatura. El movimiento mismo. O sea, y aparte, Cualquier sí, movimiento sí, es riesgo, sí, cualquier sí, movimiento es sin riesgo. considerar que estamos en las puertas de una tercera guerra mundial, al parecer. Bueno, y entonces, pues, a ver, ahí va a está haber- una cabeza olmeca Ay, atorada. Eso sí, en Abu eso Dhabi. es Ahí hay todo, sí. una cabeza olmeca atorada. Y además, Justo con la justificación de que la promoción de la cultura mexicana en el Ajá. extranjero, hay una cabeza olmeca atorada en el Louvre de Abu Dhabi Ajá. que no se puede regresar, Bueno, menos no, ahora. teóricamente iba a regresar el próximo año, pero ahorita que empezó la guerra. Iba por 6 meses. Sí, iba por 6 igualmente. meses. Entonces, y ese es patrimonio Ajá. arqueológico. Sí, Nada más del importante que sí está de veras. O sea que ponerlo el sobre riesgo la es mesa real. del El riesgo es diálogo, real. que no hay museo o institución bloqueada para operaciones, o sea, esto es importante. Y la otra, la alza de robos en instituciones Sí. culturales en Europa, hasta con coches bomba en países de primer mundo. Sí, no, espérate, déjala. Con Louvre. el de Louvre, con De Louvre, un- o sea, de una los grúa, bancos de o sea, Louvre. ni siquiera nada. No, te digo, Oigan. desde lo más sofisticado hasta lo más Ajá. evidente. Pero lo importante es que esa carta mata todas las demás cartas. Entonces, ¿por qué no regresa el penacho de Moctezuma? Porque ponemos en riesgo a la pieza, ¿no? Entonces, a mí mi idea es de que Santander va a aplicar la de, pues sí, ya le hicimos una casa aquí, ya la llevamos 2 veces a México, las piezas son frágiles, apelamos a la carta de no se pueden mover las piezas. Y ahí ya, o sea, ya no hay posibilidad de nada. Y yo haría nada más un ajuste en conclusión, porque mi conclusión principal es con la que empecé. Urge regular mejor Sí, el máximo totalmente. normativo. Nos surge, pero además no olvidemos que hay 2 o 3, digo,
hay un vacío porque la ley de monumentos ya dice otra cosa, pero los decretos de menos de Orozco y de Diego Rivera, y no sé si son los Diegos y los Orozcos más hermosos del mundo o no, pero eso sí dicen al día de hoy que se pueden quedar fuera. Entonces, Sí. y ahí empiezan los meollos de si Sí. la colección tiene que estar junta, y entonces de ahí se van, pero la colección tiene que estar junta, pero estos se quedan fuera, pero entonces el bien de la pieza, pero entonces los peros van a permitir eventualmente, ¿no? Que si haces todo un conjunto de eso, pues sí, esa colección sea permanente en el Faro Santana. Tendría que haber un cambio en el gobierno federal y sobre todo también en la Secretaría de Cultura, en el Instituto de Bellas Artes y Literatura, o... No, tendría que haberlo, sí, por lo menos Cambio en la de transparencia, postura. ¿no? De postura, no de gente. Y que No, de postura, y que de además manejo, de todo. Digo, nos han tildado de rijosos, de golpistas, cuando en De realidad... comunistas. También es verdad. Perdón, yo voy a ser más Sí. extrema. Yo no estoy orgullosa de nuestra secretaria de Cultura en este sexenio. Ni yo. No. Ah, O bueno, sea, no. No. La verdad, diciéndolo. Sí exhibió mucho O sea, yo creo que desconocimiento. Alejandra de la Paz es una funcionaria de primera que tiene todos los años de los años Pero de los tampoco años, está amén. a la altura, ¿no? Ok, Del pero, o sea, programa. No, de o sea, de la respuesta, pero, pero la secretaria Claudia, menos. la secretaria me parece Sí, que ¿no? además lo que vemos de menos en medios, etcétera, es soberbia, avienta cosas así para arriba y para abajo sin tener claridad de lo que está diciendo, y además yo no veo en este sexenio que la cultura brille por ningún lado. O sea, no hay nada que yo diga, ese programa de cultura está espectacular, es año Pero tampoco en el mundialista. anterior, ¿no? Año ¿O mundialista. sí, un poco más? Que fue Tampoco. con los Juegos Olímpicos mundiales, una posibilidad de entregar un... Como ya se ha hecho, porque si dijimos es que nunca habíamos tenido un mundial, No, claro es que una no. de las Ya llevamos escasísimas sedes Claro. que 3 veces un estadio que hoy tampoco sabemos su nombre, ¿no? Estadio, línea. Me parece como que se perdió esa oportunidad, ya no está. Claro, sí. Y la cuestión también de, pues bueno, nunca lo había comentado públicamente, pero como desde una institución privada, envié una carta de felicitación cuando fue nombrada, antes de tomar posesión como secretaria de Cultura, la cual evidentemente nunca tuve respuesta, pero es la primera secretaria, me parece rarísimo, que yo no he conocido. Y no porque yo sea alguien, sino... Ay, no. No, sí, sí. No por eso, no por esta cuestión, me parece extraño y que la presidenta haya venido, la presidenta de la República, 2 veces a una institución no gubernamental. Es como de, ¿cómo? ¿Ante qué estamos? ¿De cuál es el papel de una Secretaría de Cultura? Buscar realmente tejer un discurso más amplio, buscar que la iniciativa privada, ante los pocos fondos o ante las reducciones de presupuesto que ya tienen, buscar aliados. Y no, sí parte de la soberbia, y me parece que todo se reduce a algo muy visible culturalmente hablando, que fue su carta de presentación. Conciertos masivos en lugares que dejan una visibilidad mayor hacia lo que se está haciendo. Que ni eso le está saliendo bien. No, pero no son gratuitos, son gratuitos para la gente, pero son carísimos. Sí. Y que eso es lo que se está quedando como lo masivo, lo que llega a más y no esto selecto. Me parece muy... Que la cultura es todo eso, pero Sí. si eres secretaria de no. Estado, te tiene que dar el ancho de banda. Claro, Si no, todos. dedícate a El otra diapasón cosa. tiene que ir de uno a otro. Y no De es pueblos porque la originarios a cultura sea lo... No, obviamente... También es importante señalarlo, estamos ocupados y preocupados por el abastecimiento de medicinas, por la atención a personas en Por la situación de violencia. calle, por las violencias que atravesamos, por la migración. Pero este es una arista más de que está en un concierto muy amplio y que sí debe ser atendido por autoridades. Sí. Sí. Yo cerraría nada más pienso mucho en esta frase que decía uno de estos comentaristas de fútbol, que decía, el fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes. Pues pareciera que la cultura es la cosa menos importante de las cosas más importantes, al menos para el gobierno, ¿no? Entonces, creo que esto nos ha servido para poder hablar con claridad de todas las complejidades que implica la cultura en México, de todas las ausencias que hay en legislativas, comunicativas, en general de todo. Yo agradezco que nos ha juntado a una comunidad de gente preocupada. Creo que eso es algo que no había sucedido al menos en una buena cantidad de años, y que hemos coincidido en que es una verdadera preocupación. Y otra cosa que también me quedo pensando es que, bueno, se extendió la exposición, ahora va a estar hasta julio,
y nos dijeron, ay, sí, para que la vean en el Mundial, ¿no? Se extendía en realidad porque todavía ni siquiera está terminado Faro Santander, pero si están viendo la cantidad de personas que están yendo al museo, bueno, con lo que implica que tendrían que mejorar la logística del museo, pero... Y las condiciones de temperatura y humedad de las salas. Totalmente. ¿No? Pero yo creo que es una evidencia amplia de que hay un interés en toda la gente en acercarse a estas obras y que, pues, por lo tanto, sí deberían hacer un esfuerzo mayor porque eso se quede aquí. Pues Gaby, Sofía, Jimena, Alfonso, muchísimas gracias por Gracias a sumarse a ti. esta conversación. Ojalá y haya una segunda para revisar qué ha pasado. Con gusto. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Amigos, pues gracias por sumarse a Artelópolis, este espacio. Por favor, entren en conversación, platiquen con nosotros. Vaya tema, pues a ver qué sale de aquí. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Listo. Ve a vender esa serie ya. Oye,